Tienes una oportunidad y esas 6 personas llegan y la gente que está buscando llega y la gente que tiene la humildad de sentarte, de evaluar, de analizar, de entender cuál es la fórmula, cómo yo voy a lograr construir mi libertad personal, cómo voy a poder reemplazar mi ingreso, cómo voy a poder construir un negocio que me dé todo esto que este proyecto aparentemente ofrece. Señores, se puede. Porque si yo pude, eso significa que cualquier ser humano puede. Porque los principios de éxito se aplican en este negocio, pero se aplican allá afuera en cualquier emprendimiento que quieras hacer. Y este negocio para mí ha sido una escuela maravillosa, una escuela de liderazgo y de desarrollo personal y de emprendimiento impresionante. Yo hoy por hoy, cuando veo nuestra vida, cuando veo que llegué a Bogotá, que Dios fue muy bueno, que me pudo dar lo que estaba en mi corazón como el anhelo, de poder tener eso que siempre soñamos, de poder tener una familia, de poder construir una familia verdadera, de poder ver hijos felices, de poder tener un matrimonio sólido, de poder construir un futuro juntos, de vivir una vida basada en principios, en valores, de entender que lo que hace la diferencia es eso, los valores y los principios. Cuando veo nuestra vida y veo nuestros hijos y veo todo lo que hay a nuestro alrededor, cuando veo el ropero, me acuerdo del vestido negro, el único que tenía que los silbaba y se me ponía. Me acuerdo cuando yo iba por las calles y pensaba que algunos vehículos eran para una gente como extraordinario, pero no creía que eran para mí. Es increíble todo lo que este negocio ha hecho en nuestra vida. Queremos compartir contigo nuestra historia. Carlos Eduardo y yo hoy pues vamos a compartir parte de nuestra vida, de el recorrido que hicimos para estar hoy acá. Ustedes nos ven hoy acá en la tarima y pues con las luces aquí que nos iluminan y bien vestidos, bueno, creo, ¿no? Lucimos, ¿verdad? Y tenemos un pin y unos resultados que nos respaldan para estar aquí y tener el honor de que sus diamantes nos hayan considerado para estar hoy en esa tarima que nosotros entendemos que es la tarima de maestros, y pido un aplauso para todos sus diamantes. Pero queremos hablarte de dónde venimos, de cómo fue que lo hicimos, de nuestras miserias existenciales en la vida. Porque es ahí cuando entendemos que cualquiera puede hacer este negocio. Es ahí cuando entendemos que quien tiene la decisión puede hacer este negocio. Y bueno, hoy son 2 historias, porque Carlos Eduardo hizo su camino y yo hice otro camino y luego la vida nos encontró. Fuimos a Club de Diamantes un día. Estábamos ahí en Club de Diamantes, él era diamante, yo era diamante, y ya empezó a coquetearme. Así que, ¿cuántas solteras hay acá? Levanten su mano. Solo se van a casar con diamantes, porque aquí va a haber una explosión de diamantes en el mercado de España. Y los hombres también. Aquí solamente aceptamos matrimonios de diamantes con diamantes, ¿verdad, Miguel? Ahora en adelante. Perfecto. Y pues fueron 2 historias y vamos a tratar de en el tiempo que tenemos poderte contar acerca de ese camino y quizás nuestra experiencia o lo que vivimos te sirvan como ejemplo de superación, como ejemplo de persistencia, como ejemplo de lucha, y pues eso es lo que merece ser contado, aquellas historias que muchas veces vivimos callados. Y esos procesos en la vida que vivimos callados, pero que un día, cuando se han superado, podemos decir qué fue lo que superamos, qué es lo que nos hace grandes, ¿verdad? Superar todos los obstáculos. Y bueno, para mí, el comenzar, estas fotos todavía no, pónganmelas para atrás, no fotos. Para comenzar, quiero contarles que la vida me dio un gran honor y para mí ha sido maravilloso compartir mi vida con Carlos Eduardo. Siempre le admiré
Sus audios me ayudaron a crecer mi negocio. ¿Quién escuchó aquí el pozo de la nueva economía? El pozo de la nueva economía. Ese audio a mí me ayudó un montón a construir mi negocio. Y yo lo veía a lo lejos y yo decía, es brillante, es una persona muy inteligente, le admiré su liderazgo, le admiré su gran negocio. Cuando lo conocí más cerca, empecé a entender un poco más su vida. Yo soy una persona que voy a 1000 por hora. Él iba a 40. Sin embargo, su negocio era 10 veces más grande que el mío. Yo dije, algo tengo que aprender de Carlos Eduardo. Me ha enseñado la diferencia entre ser eficaz y ser eficiente. Me ha enseñado a disfrutar un buen vino. Me ha enseñado a vivir despacio. Me ha enseñado a escuchar la buena música. A poder disfrutar la vida de la manera como tenemos que disfrutarla. No tienes que ser diamante para disfrutar la vida. Si no la disfrutas ahora, quizás cuando llegues a diamante tampoco la vas a disfrutar. Y eso es la maestría de Carlos Eduardo. Estamos felices de estar acá. Sueño de muchos, privilegio de pocos, pisar esta tarima y estar al frente de todos estos maestros, a quienes respeto, admiro y llevo en el corazón, porque cada vez que ustedes dijeron una palabra cuando abrió el mercado colombiano, nutrió la fe de que este negocio era posible. Un aplauso para todos ustedes desde el fondo de mi corazón. Gracias a todos. ¿Okay? Lo aprecio mucho. Y como les decía Claudio, vamos a compartir un poco de nuestra experiencia, de lo que hemos vivido, de lo que ha pasado en este proceso. Yo comencé este negocio a los 22 años, o sea, yo era generación Y cuando comencé este negocio. Y comencé este negocio, siempre he sido, creo que, soñador. Crecí con un papá que tenía un negocio tradicional. En el año 82 venimos a España a vivir durante un año en el Mundial. Y pues es un contraste muy grande. Cuando me di cuenta que si él hubiera tenido un empleo, jamás quizás yo hubiera logrado hacer realidad ese sueño, o él no lo habría hecho realidad. Y llego a mi país con la idea de estudiar veterinaria porque me encantan los animales. Nada que ver con lo que hago ahora, ¿verdad? No mucho, por lo menos, ¿no? Y empiezo a hacer veterinaria, a estudiar veterinaria, y comienzo a hacer lo que hace las personas promedio, a seguir un guión. Y el guión que yo aprendí fue el guión de conseguir cosas con dinero prestado. El guión que yo aprendí fue el guión de creer en la historia de que para poder tener éxito había que conseguir dinero prestado para conseguir un carro, para conseguir un apartamento, para conseguir ropa. Y a los 22, 23 años debía $15,000 y yo tenía un sueldo de hijo. Yo no ganaba dinero. Tuve estrés financiero. ¿Alguno aquí ha tenido alguna vez algo de estrés financiero? Problemas económicos, deudas, 4 abogados llamándome a cobrarme. Mi historia no es dramática, porque realmente yo tenía todo resuelto. Yo tenía resuelto vivir en una buena casa, tenía acceso a una universidad, tenía buena ropa, pero yo me metí en esas deudas porque mi papá siempre creyó que los hijos debíamos crecer con un poquito de hambre y un poquito de frío. Solo un poquito. Lo suficiente como para valorar el esfuerzo. Y entonces, cuando estaba en estas deudas, en la mitad de este proceso, apareció este bendito negocio. Una tía mía, la tía típica, no sé si en España es igual, pero en Colombia, en Latinoamérica, es una tía típica que vende oro golf y pañoletas, corbatas, que vende por catálogo y que llega a todas las casas y que uno le compra por ayudarle a la tía. Esa tía me invita a una reunión. Yo no quería ir a la reunión porque sencillamente yo estaba estudiando y no tenía tiempo, pero ella me insistió y me insistió hasta que finalmente yo, por quitarme a mi tía de encima, tomo la decisión
de ir a una reunión. Hay que ver cómo llegué yo a esa primera reunión. Yo llegué en jeans, en camiseta, con una bata de laboratorio, porque venía de clase de anatomía, a sentarme a ver este negocio. Cuando llegué, lo primero que sentí fue algo extraño, porque este ambiente no es común para las personas que están afuera. Un ambiente extraño, de un entusiasmo sospechoso, con mucho aplauso, con mucha gente entusiasmada, con mucha gente contenta, se abrazaban, ponían música. Y lo primero que yo hice fue cruzar los brazos, porque en mi país hay un dicho que dice, de eso tan bueno no dan tanto. Acá en España está ese dicho. Bueno, no hace falta tampoco. De eso tan bueno no dan tanto. Es decir, todo lo que sea bueno no debe ser verdad. Me crucé de brazos, me crucé la cabeza, como queriendo decir, yo sí no me dejo convencer. Yo sí no voy a caer en este truco. Y se para en la tarima un personaje y comienza a contar una historia de un negocio, de unos productos y una película. Y dijo la frase mágica, con este negocio usted puede pagar sus deudas. Y yo en ese momento dije, Dios mío, ¿qué tal que sea verdad? Al final de la reunión yo decía, Dios mío, que sea legal, porque yo me meto a hacer esto. Ese fue mi comienzo en esta industria. Salí para mi casa a hablar con los primeros que uno quiere contarles el negocio. Y papá, negocio tradicional, mente cuadriculada, me dice, tenga cuidado que lo van a robar. De eso tan bueno no dan tanto. Y aparece mi mamá. Para ese momento mi mamá tenía una grave preocupación porque no sabía qué iba a ser el futuro de su niño. Ella me había desubicado y realmente lo estaba. Estaba lleno de deudas, estaba estudiando y ella me dice, tranquilo que yo me meto para apoyarte. Y ya tenía a mi mamá dentro del negocio. Ese fue el comienzo de esta historia. ¿Qué fue lo que me cambió la vida? Cuando yo comencé este negocio, lo que me cambió la vida no fue el negocio, fue la educación a la que comencé a exponerme. Era información completamente distinta. A los 23 años yo oí, las utilidades son mejores que los salarios. A los 23 años oí, la educación tradicional te dará para ganarte la vida y la autoeducación te dará para ganarte una fortuna. A los 23 años de edad me dijeron, Carlos Eduardo, tú vales mucho para tus papás, tú vales mucho para tu familia, para tus amigos, ante los dos ojos de Dios, todos somos iguales, pero para el mercado tú vales lo que te pagan, no vales un centavo más. Y me dolió. A los 23 años me dijeron, la riqueza solamente la obtienen las personas que aprenden a resolver problemas. Entre más grande es el problema, más grande es el cheque. No le pidas a la vida que no te dé problemas, pídele a la vida que te dé la habilidad de resolver problemas más grandes. A los 23 años comenzaron a entrenar mi mente. A los 23 años de edad entendí que tenía que madurar. Entendí que no podía seguir quejándome de lo que me pasaba en la vida. Me dijeron, para que las cosas cambien, usted tiene que cambiar primero. Para que las cosas mejoren, usted tiene que ser mejor. 23 años me dijeron, las cosas más importantes en la vida están en la repisa, en la parte alta, para que solamente algunas personas califiquen para alcanzarlas. Y las vas a alcanzar cuando te puedas parar en los libros que necesitas leer. 23 años entendí que tenía que leer. 23 años me di cuenta que no se trataba de trabajar duro, que la vida no consistía en hacer más, sino en ser más. A los 23 años me di cuenta
que habían dos caminos distintos. ¿Vieron la película Matrix? ¿Se acuerdan de la píldora azul y la roja? A los 23 años me di cuenta que tenía la posibilidad de tomar la azul o la roja. Seguir como sigue todo el mundo el mismo guión o tomar la decisión de hacer lo que las personas comúnmente no hacen. A los 23 años me di cuenta que las cosas que son normales, mejor que las cosas promedio, no necesariamente son normales, se lo quiero decir. Las cosas promedio no necesariamente son ¿qué? Normales. En mi país es normal estar quebrado. En mi país es normal no tener un empleo. En mi país es normal no tener acceso a buena educación. En mi país es normal no tener acceso a buena salud. La gente cree que las cosas promedio son normales. A los 23 años me dijeron, aléjese del 97% de la gente. A los 23 años me dijeron, si usted hace lo que el 97% de las personas hacen, usted va a terminar como termina el 97% de la gente, quebrada y enferma. Me hablaron de resolver problemas. Y yo tenía muchos problemas en ese momento. ¿Quién aquí tiene bebés? ¿Qué hace un bebé cuando tiene un problema? Llora. Si un bebé está mojado, llora. Si un bebé está en código café, llora. Si un bebé tiene hambre, llora. ¿Cómo solucionan los problemas los bebés? Llorando. Porque la solución de problemas es igual a la madurez. Y la madurez es igual al desarrollo personal. Y el desarrollo personal es igual al ingreso. Un adulto inmaduro llora cuando tiene un problema. Tienes que madurar para triunfar en la vida, no solo para este negocio. Tienes que aprender a resolver problemas y a no quejarte. 23 años de edad. Oyendo audios, leyendo libros y exponiéndome a la vida. Y muchas de estas cosas que yo oía todavía no hacían mucho sentido. No hacían mucho sentido para mí. Hasta que comencé a hacer el negocio. Y empecé a hablar con la gente y ¿qué creen que me decía? Que no. ¿Y por qué me decían que no? Porque yo tenía miedo. Porque yo no estaba preparado para liderar. Porque yo creía que la gente entraba a Amway. Un día me di cuenta que la gente entraba era conmigo. Que yo tenía que volverme más atractivo al mercado. Que yo tenía que desarrollar habilidades, talentos, seducir. Y ese fue el proceso, muchachos. Eso fue lo que me pasó. Mi primer plan. Invito gente a la casa a ver el primer plan. Todos nos acordamos del primer plan. ¿Cuántas llamadas hacemos para encontrar invitados el primer plan? Ese día que estás dando el primer plan, ¿crees que este negocio va a ser sencillo? Y por alguna misteriosa razón, me acerco yo a la ventana a ver si llegaba alguien. No llegaba nadie. Yo tenía las sillas arregladas para que la gente pudiera entrar y ver el plan que tenía preparado, que era un pedazo de papel periódico pegado en una pared donde yo iba a mostrar los círculos de este negocio. Y no llegó nadie. Pero yo decidí hacer un segundo plan y un tercer plan. Y un día que mi mamá dijo, yo entro al negocio, mi mamá me dice, voy a invitar a alguien que conozco en Cali. Yo sabía a quién se refería a ella. Y llama a contactarlos, y cuando lo contacta, contesta ella. Y ella le dice, mira, la verdad es que no tenemos ningún interés en hacer ninguna actividad comercial. Ellos acaban de perder mucho dinero. Así que por favor te pido que no le vas a contar a mi esposo
porque no quiero que nos veamos más involucrados en estas cosas. Mi mamá no hizo caso y ella seguía llamando y cuando contestaba, ella colgaba hasta cuando contestó él. Cuando contestó él, ella le dijo, quiero invitarte a almorzar. Y lo invitó a almorzar a la casa. Un día que llegó a Bogotá, fue a la casa a almorzar. Yo estaba ahí, almorcé con él, subí a un altillo que tenemos y allí le presenté el negocio. Salió tan emocionado que me dijo, yo voy a ser tu primer diamante. Y no fue el primer diamante, pero fue el primer ejecutivo y el primer doble diamante de Colombia. Se llama Mauricio Lara. ¿Cuántos planes necesitaba dar para llegar y encontrar a Mauricio Lara? Eso es como comenzar a sembrar. Agarra las semillas y vas a sembrar. Y cuando tú siembras, algunas semillas van a caer en terreno pedregoso. Cuando las semillas caen en terreno pedregoso, no germinan. Algunas veces vas a dar planes y la gente no va a entrar porque la semilla cayó en terreno pedregoso. No se metan en el curso de averiguar cómo hacer para que las semillas crezcan en terreno pedregoso. Simplemente acepten, algunas semillas van a caer en terreno ¿qué? Pedregoso. Pero tú sigues sembrando y algunas semillas van a caer en el camino. Y las semillas que caen en el camino se las tragan los pájaros. Algunas semillas se las tragan los pájaros. Tú vas a empezar ya sales emocionado después de la convención para ir a contarle a la gente el negocio. Das el plan, lo invitas a la reunión y nunca llega. Estás afuera del salón esperando al que no ha de llegar. Mi amigo se lo tragó un pájaro. Cuando venía camino a la orientación o al Open, un amigo le dijo, oh, yo ya estuve en eso. Eso no funciona. Se la tragó un pájaro. No se metan en el curso de averiguar cómo acabar con los pájaros. No se metan en el curso de averiguar cómo lograr que no se los traguen los pájaros. Otras semillas caen en terreno espinoso. Y las semillas que caen en terreno espinoso germinan, pero las espinas finalmente las ahogan. Las espinas son las preocupaciones. Mucha gente entra a este negocio, pero tiene tantos problemas sin resolver que se dedican a lograr manejar lo urgente y olvidan lo importante. Muchas personas quedan atrapados en las espinas. Pero si tú sigues sembrando, un día es inevitable que siembres una semilla que cae en terreno fértil. Y nunca olviden que una semilla que cae en terreno fértil produce un árbol del que van a salir miles de frutos y de semillas. El plan que le di a Mauricio Lara produjo 5 diamantes, más de 15 esmeraldas y produce cientos de miles de puntos de volumen todos los meses. No pares de sembrar. Suena tan fácil acá, ¿verdad? Pero si conocieran mis heridas y las miserias, podrían conectarse conmigo. Me dijeron más nos que todos ustedes juntos. Un señor se me acercó y me dijo, cuando llegue a diamante, vamos a hacer una apuesta, me dijo. Yo le apuesto a que $1.000.000 a que usted nunca llegue a diamante. Así me lo apostó. Esto es caso de la vida real. El día que califiqué diamante, había un salón con 2.000 personas en Bogotá
para el reconocimiento como nuevo diamante. La vida no se queda con nada. Se me acerca un personaje y me dice, oye Carlos Eduardo, Mauricio, te manda a decir que te felicita. Que qué bueno que hayas logrado calificar diamante. Mauricio, el señor de la apuesta. Y entonces le digo, no se te olvide decirle que por favor me mande el cheque del $1.000.000. No es necesariamente un camino de rosas. Pero esto ocurre. Mi papá me decía, Carlos Eduardo, haga algo serio. Yo a usted le pagué una carrera. ¿Usted qué hace con estos sueños? Él lo decía, insólitos. Un día fuimos los dos a donde mi papá a mostrarle nuestros estados financieros porque quería que nos asesoráramos con él, porque él maneja muy bien el tema del dinero. Cuando llegamos allá, sacamos los estados financieros, las declaraciones de renta. Mi papá tiene unas gafitas así. Se baja las gafitas y comienza a mirar los estados financieros. Y lo primero que me dice es, oye Carlos Eduardo, este negocio hay que cuidarlo. ¿Tú sabes cuánta gente se gana lo que ustedes se ganan en Colombia? Dije, no sé. Me dijo, menos del 1%. Y después me dice, ¿tú sabes cuántos de los que se ganan ese dinero se lo ganan sin trabajar? Porque él cree que nosotros no hacemos nada. ¿Y tú sabes cuántos de los que se ganan ese dinero sin trabajar se lo ganan a su edad? Después nos lo llevamos a Buenos Aires a pasar un rato con nosotros. No necesariamente el camino es de rosas, solamente. Pero si te quedas en este negocio, un día, esto que te duele hoy es una memoria para contar en un evento de estos. Mantente en el camino. Mantente en el camino. Como son dos historias, yo tengo que dejar para que Claudia cuente su proceso y al final volvemos los dos y contamos un poco de nuestra historia. ¿De acuerdo? Había lo que sí no me había soñado, la verdad. Ni en mis mejores sueños me imaginé un día que yo iba a estar con Claudia Santos, se los tengo que confesar. No me lo soñé jamás. Yo sí la veía en la tarima y yo decía, qué mujer tan linda, tan inteligente, qué diamante. Yo iba a hacer seminarios a Bucaramanga, miles de personas, y yo decía, tremenda líder. Nunca me lo soñé. Mi mamá me decía, pues claro, yo ya tenía bastantes tiempo haciendo el negocio y ya tenía como 35, 36 años y no me había casado. Mi mamá me decía, es que usted se volvió demasiado exigente. Usted se quiere casar con una diamante y eso no es así. Apenas califiqué diamante, Claudia viene a vivir a Bogotá. ¿Y qué creen? Nos enamoramos, parecería matrimonio por conveniencia, y empezamos a trabajar juntos. Y esta mujer le pudo imprimir al negocio un aire nuevo. Esta mujer vino a traer al negocio mío el toque femenino, el toque más humano. Cuando ella llegó a la organización, las mujeres tuvieron un punto de referencia. Cuando ella llegó al negocio, pudimos empezar a trabajar y calificamos diamante ejecutivo y ahora estamos terminando diamante ejecutivo fundador y calificamos diamante fundador en el otro negocio. Realmente les digo, las mujeres cuando escuchan a Claudia se inspiran. Porque ella tiene un mensaje. Y creo que la cualidad más importante que ella tiene es que esta mujer nunca le ha quedado nada grande que se ha propuesto. Porque siempre que se enfoca en algo, tiene tanta actitud para levantarse de los tropiezos que logra culminar lo que se propone. Cuando quieres conocer la vida de alguien,
Cuando quieres entender algo, tienes que empezar a imaginar cómo piensa y cómo siente. Toda tu vida has construido todo lo que tú eres. Todo lo que yo he vivido ha construido el ser humano que hoy está acá enfrente de ustedes. Hace 60 años, la hija del alcalde de San Gil, una región de Santander, ahí está esta colombiana, de Santander además, la hija del alcalde de San Gil se enamora del carpintero y se van escapados a Bucaramanga porque pues los iban a desheredar. Como que una hija de un alcalde con un carpintero hace 60 años. Ella maestra, el carpintero, se casan y pues ahí nacen mis padres. Ese abuelito se ganó el premio mayor de la Lotería de Santander 2 veces. El abuelito, que no querían. Después empezó a agradarle a los suegros. Tuvieron hijos y había otra familia de campesinos que no sabían leer ni escribir, que tenían en esa época, hace 60 años seguramente, tierras, y eran ricos los que tenían ¿qué? Tierras, pero este abuelito no sabía leer ni escribir. Esta familia saca a sus hijos a la ciudad para darles un mejor futuro y llegan a vivir vecinos de los señores de la lotería. Ahí mi papá y mi mamá se conocen, de 15 y 17 años. Tienen que entender porque les estoy contando todo esto, porque yo entiendo que todo esto me ha formado a mí, ha sido parte muy importante de lo que yo he aprendido en la vida. Ella 15 años y él 17. Tengo que decirles que yo todavía hoy me sigo sintiendo la mamá de mis papás. Eran unos niños. Y vivimos en una casa donde había mucha abundancia, porque había mucha abundancia en tierra, en comida, en árboles, en frutas, había abundancia. Pero nosotros éramos los arrimados. No sé cómo, ¿vieron el Chavo del 8? Los arrimados, éramos los arrimados. No teníamos nada. No teníamos ni una cocina. No teníamos absolutamente nada. Y mi abuelita, que era una señora muy, por decirlo, se sentía que tenía una clase por encima de todo el mundo, pues nunca vio a mi mamá como alguien especial. Y entonces, pues esa fue mi niñez, arrimada en la casa de los abuelitos, un abuelito enamorado de su nieta. Mi abuelito marcó mi vida, él siempre me hizo sentir especial. Mi mamá me dio un gran regalo en la vida y fue heredarme una gran espiritualidad. Ella siempre me dijo que yo era una niña especial y a veces te dicen tantas cosas, tantas veces que te lo crees, ¿verdad? Y yo siempre me sentí una persona especial. A veces, ¿qué es lo que le decimos a nuestros hijos, verdad? Ella me decía, mi amor, tú naciste con una estrella y tú eres una niña muy especial. Cosa que yo todavía hoy repito cada día a mis hijos, porque sé que eso fue importante en mi vida. Y ella me heredó una gran espiritualidad. Ella es una mujer muy espiritual. Y pues ahí crecí, 13 años, iba por una calle, 13 añitos, una niña. Mi papá, un hombre guapísimo. Toda niña está enamorada de su padre, ¿verdad? Él era mi héroe. Era el hombre que me protegía. Yo cuando estaba con él era grande, era musculoso, era bello. Mi papá era un hombre atlético, divertido. Siempre estaba haciendo bromas. Le gustaba la poesía, siempre estaba declamando. Y sumamente inteligente, una mente brillante la de mi padre, súper brillante. Y íbamos por una calle, yo iba por una callecita con mi héroe, y mi héroe a los 13 años me dice, Callita, le tengo que decir algo, era octubre. Tengo que decirte que esta Navidad no te puedo comprar ropa, porque los abuelitos campesinos le habían regalado una tierra a mis padres para que ellos por fin tuvieran su propia casa.
Pero tener una casa para mis papás implicaba cambiar carne por huevo, porque ellos tuvieron que poner ladrillo a ladrillo para hacer su propia casa con un gran esfuerzo. Y entonces yo iba bajando por esa calle y digo yo, gran problema que tengo, porque si no hay ropa para mí, no hay ropa para mis hermanos. Era gran problema que tengo. El problema no era mi ropa, el problema era que yo amaba a mis hermanos. ¿Cómo eran mis hermanos? Mi hermano mayor, 2 años mayor que yo, un niño que era tartamudo y que tartamudeó toda su niñez, y que yo lo veía y sentía mucho dolor, porque yo sabía que él sufría. Cuando él tenía que decir algo, yo podía sentir cómo él sufría. Y desde niña siempre tuve una gran sensibilidad de entender las cosas y de verla a mi alrededor y tener la sensibilidad por lo que estaba pasando. Yo me daba cuenta que mi hermano tenía una dificultad para aprender también. Yo llegaba a la casa siempre muy feliz a mostrar mis excelentísimas notas, 5, 5, 5 siempre. Y mi papá, muy orgulloso, le decía a mi hermano, mira, ella sí saca 5. Y empecé a darme cuenta que eso no era algo bueno. Hubo un año en mi vida, cuando hice 5º primaria, que yo llegaba a los exámenes, sabía las respuestas y no respondía, o respondía a otras cosas para perderlas, para llegar a mi casa y mostrarle a mi hermanito que yo había perdido la previa. Eso era maravilloso. ¿Y sabes una cosa? Mi hermanita era 8 años menor que yo. Y mi mamá tenía que trabajar. Y yo la veía que trabajaba todos los días para el fin de semana, pues estar con nosotros. Así que yo la cuidaba, yo la bañaba, yo la atendía. Yo era la mamá también, no solamente de mi mamá, sino de mi hermanita. Era como una viejita de 40 años metida en un cuerpecito de una niña de 13 años. Y entonces, 13 años, mi padre me dice eso. Y digo yo, octubre, noviembre y diciembre, tengo 3 meses para resolverlo. Y empecé a trabajar a los 13 años. Desde los 13 años tengo que decirte que no sé lo que es que alguien me volviera a comprar un par de zapatos. Bueno, Carlos Eduardo sí. Pero era porque quiere. No necesito que lo haga. Qué maravilloso, ¿verdad? No necesito que lo haga. Me encanta que lo haga, pero no necesito que lo haga. Aprendí a no necesitar, porque la vida me formó para eso, para hacerme fuertecita. Por eso es que a veces decimos, pero ¿por qué? No por qué, sino ¿para qué te pasa cada cosa que te sucede? Y entonces, en esa Navidad, compré la ropa para mi hermana. Recuerdo los zapatos apaches azules que pude comprar para mi hermanita, que tenía 13 menos 8, 5 añitos, ¿verdad? 5 añitos. Puedo recordar la gran felicidad que yo sentí de poder comprar la ropa para ella, para mi hermano, y también algunos regalos para mis papás. Tenía 13 años. A los 15 años me gradué del colegio y entendí que mis papás no podían pagarme la universidad. ¿Se acuerdan el abuelito este maravilloso? Ese abuelito me dijo, tranquila, Callita, tú eres mi nieta favorita, pero no se lo digas a nadie. Así que yo voy a pagar la universidad tuya, pero la mía solamente, y la de mi hermano, era muy duro aquello. Entonces yo dije, ok. Entonces yo estudiaba y estudiaba y me esforzaba por sacar las mejores notas. Me becaron, pero yo no le decía nada al abuelito. ¿Sabes por qué? Porque necesitaba el dinero para ayudar ¿a quién? A mi hermano, para que él también tuviera la misma oportunidad, porque yo sentía siempre que él necesitaba ayuda, que a él había que ayudarlo. 18 años, 17 años tengo mi primer trabajo. Consigo mi primer trabajo en La Constancia. El gerente de esa compañía se llamaba para aquella época Miguel Francisco Arismendi, que es el gerente hoy de Amway Colombia. 17 años tenía cuando empecé y tuve mi primer trabajo. ¿Ustedes se han dado cuenta que hice todo como muy rápido? A los 18 años me casé. 18 años me casé. Cuando me casé a los 18 años, yo creo que yo no me sentía una niña de 18 años. ¿Cuántos aquí tienen 18 años? Déjenme ver sus manos. A ver, ¿dónde están? ¿Tú? ¿Cuántos años tienes? 18.
también 18. A los 18 años me casé. Me casé y pues obviamente con toda la ilusión y con eso anclado en mi vida lo importante que es una familia. ¿Para cuántos es importante la familia acá? Para mí era lo más importante. Para mí lo más importante, quiero que sepan que para Claudia Santos lo más importante es la familia. Eso es lo más importante. Para mí no hay nada más importante. Para mí no hay nada que sea más importante que la familia. Nada. Y entonces me casé a los 18 años y a los 22 años tenía una familia. A los 22 años tenía 3 hijos. Creo que hago todo muy rápido, ¿verdad? Muy rápido. ¿Cuántos aquí de 22 años? Porque es que tú ves a Joyce y yo la veía hoy. Yo qué chiquita a los 22 años y ella estaba dando la vuelta al mundo. Yo a los 22 años estaba cambiando pañales, teteros y dándole comida a 3 chiquillos. Me metí a la ducha con los 3 porque tenía que hacerlo todo práctico. Ponía en un plato la comida a los 3 y le daba en el mismo plato a los 3. Salía a comprar pañales y compraba pañales en 3 etapas diferentes. Compraba NAN 1, NAN 2, no sé si aquí existen esas leches, pero eran 3 bebecitos. A los 22 años me había hecho muy responsable, sumamente responsable. Ese primer trabajo lo tuve solamente por 1 año. Y nunca más quise tener un trabajo, quise ser independiente y empecé negocios de joyas. Así que a los 22 años tenía 3 hijos, sabía lo que era estar quebrada financieramente, sabía lo que era tener mi corazón completamente roto como mujer, destruido en 25,000 millones de pedacitos. Pero acuérdense que la familia para mí era muy importante. Así que yo he hecho un pacto con Dios y con el padre de mis hijos. Y yo le había dicho a él que aún cuando yo no tenía por qué vivir con él, yo iba a permanecer en ese hogar por mis hijos durante la etapa de la vida de ellos que ellos lo necesitaran. Yo había leído y entendía que los niños hasta los 7 años necesitan tener todos los valores más importantes en su vida inculcados en esa primera etapa. ¿Alguien escuchó eso también? Pues yo lo escuché, yo dije, pues yo no me quiero equivocar porque para mí los hijos son muy importantes. Así que a la edad de los 22 años, sintiéndome así, me hablan de este negocio. Yo no quería absolutamente nada de este negocio porque yo no quería hacer ningún negocio con el padre de mis hijos. Pero luego un día conozco a Pedrito Hernández y lo menciono porque es alguien que siempre llevo y llevaré en mi corazón. Y Pedro me habla acerca de que tengo que ir a una convención y que tengo que ir a una convención y Claudia a la convención y Claudia a la convención. Y yo le decía, sí, me caía increíblemente bien Pedro. Yo decía, es maravilloso Pedrito, es una persona extraordinaria. Pero yo no iba a ir a una convención, yo no tenía en mis planes hacer este negocio, no era parte de mi proyecto de vida. Yo vendía joyas preciosas con diamantes y esmeraldas. Mi abuelo me había enseñado el negocio de las joyas. Yo me ponía para conocer los diamantes. Así que yo decía, no, pero ¿quién va a cambiar una joya de diamantes y piedras preciosas por una caja de jabón y un desodorante? Así que a mí no me interesaba este negocio. Finalmente Pedrito me insiste tanto y él me caía tan bien a mí, me parecía una persona tan linda, tan especial, que me dice un día, mira Claudia, es que te necesitamos en la convención. Escuchen las palabras mágicas para una mujer. Te necesitamos en la convención. Así que me fui a la famosa convención, me dijo, te vamos a tener una silla reservada. ¿Y sabes qué? No había tal silla cuando llegué. Finalmente llegué a la convención, yo dije, me necesitan, así que se dieron cuenta que sin mí no pueden hacer este negocio. Y llego a la convención. No me gustó nada. Vi un montón de gente tan entusiasmada que me asustaron. Habían miles y miles de personas. Estaba enojada. Me sentía en el lugar equivocado. Lo que hablaban no me conectaba.
no era el lugar donde yo quería estar. Y de repente sale Ángela y Quique García. Y Ángela empieza a hablar de lo que a mí sí me interesaba. Y le doy gracias a Dios por poner personas en la tarima tan diferentes siempre, porque pueden conectar con cada quien, con cada diferente forma de ver y ver la vida, ¿verdad? Pero Ángela ahí, yo a los 22 años, no estaba de rumba, no quería viajar el mundo, tenía 3 hijos. Y estaba quebrada financieramente y además tenía miedo. Porque si a mí algo me pasaba, no había nadie que pudiera resolver el tema de mis hijos. Yo decía, si a mí me pasa algo, mis hijos no pueden ni siquiera vivir de la caridad de la familia. Y no quiero que mis hijos tengan necesidades. Yo me sentía responsable de esos niños. Y por eso, cuando llegué a esa convención, trabajaba 14, 15 horas para darles a mis hijos todas las cosas que a mí no me podían dar, no me pudieron dar de niña. Yo crecí con mucha mamá, con mucho papá, pero sin plata. Y yo creía que lo hacía bien si le daba a mis hijos las cosas que yo no tuve. Yo no tuve una bicicleta, yo no tuve unos patines, yo todo se lo quiero dar a mis hijos. Y entonces ahí Ángela empieza a hablar de lo único que para mí era importante, que era la familia. Y entonces Ángela empieza a decir cómo eran sus hijos cuando llegaban del colegio. Y empieza a contar cómo cuando los niños llegaban del colegio, ella los estaba esperando para recibir sus tareas con lentejitas que decían mamá o papá y que era ella la que los recibía. Y yo nunca había pensado en eso hasta ese día. Y entonces cuando esta mujer hablaba del lugar que ellos tenían para sus hijos, que era un lugar grande, empiezo a recordar a mis hijos y empiezo a recordar a Natalia. Natalia, para ese momento, tenía 2 años. Y recuerdo una escena, estando en esa convención, Ángela, donde entro a la cocina y Natalia le estaba diciendo mamá a la niñera. Y entonces yo la tomo en mis brazos, la pongo en la cocina, en la estufa y le digo, mi vida, yo soy tu mamá. Ella es la nana. Pero ¿sabes una cosa? Yo llegaba a mi casa tan cansada que me quitaba los zapatos antes de entrar a mi casa. ¿Me veo muy bajita? Y entraba así, porque lo menos que yo quería después de 14 horas de trabajo, después de trabajar para tener niñera, chofer, portero, asistente, y creer que era una máquina de producir dinero para darle a mis hijos y a mi familia, lo menos que quería era lidiar con un niño que se despertara, porque yo estaba muy cansada. Y entonces empiezo a llorar en esa convención, porque nunca me lo había planteado, nunca había pensado en aquello. Y entonces me doy cuenta que la vida podía ser diferente, que no solamente era importante las cosas materiales, porque para mí el dinero servía para una sola cosa y ha servido siempre para lo mismo, y es para dar, para ayudar, para servir. Pero me estaba llevando mis hijos por delante con ese pensamiento y salgo de esa convención y dije, ¡wow! Ella tiene la familia, el dinero y la calidad de vida que yo no tengo. Yo quiero ser diamante como ella. Fue la única razón. Y tengo que decirte que yo sabía producir dinero, porque me tocó desde muy chiquita. Y si me quitan el negocio de Amway, te prometo, y ahora te cuento, vuelvo a producir dinero, porque el dinero tienes que saberlo producir, pero un negocio que te dé dinero y calidad de vida, yo soy enamorada de Amway, enamorada completamente de Amway. Salgo de esa convención y digo, yo quiero ser diamante,
Y empiezo mi carrera. Miren, ustedes no se imaginan lo difícil que era. Muchas veces estaba yo ahí en aquella esquina, viendo llegar al transporte para irme a mostrar este negocio, y veía a mis hijos en una ventana de la casa, chiquitos, y me gritaban: ¡Mamá! ¡Odio a Amway! Y lloraban porque la mamá los dejaba. Y yo estaba en la esquina viendo la ventana y me dolía el corazón. Pero yo tenía urgencia de recuperar a mis hijos. Natalia, a los 3 años, 3 años tenía Natalia. Y el médico pediatra me dijo: tienes que llevarla donde un psicólogo, porque Natalia era compulsiva. Natalia, yo la peinaba para salir al jardín, y si pasaba el aire y le movía un pelito, lloraba. Si un niño la rozaba, lloraba. Y cuando la llevé al psicólogo, el psicólogo, después de muchos análisis, me dijo: lo que pasa es que le falta mamá. La niña le falta mamá. Y cuando salí de ese consultorio con la niña de la mano, y me dijo: la niña a los 22 años va a hacer esto y esto y esto, y todo lo que me dijo que Natalia iba a hacer me aterró. Y no puede ser que esto lo hice yo con mi indiferencia. Salí con la niña y luego volví a entrar al consultorio, abrí la puerta como con toda la furia, y le dije: a mí no me diga quién va a ser mi hija cuando tenga 20, a mí dígame cómo resuelvo esto. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Por qué me tengo que ir de acá con todo lo que usted me dijo? Si yo sé que siempre hay algo que se puede hacer. Y entonces esa doctora, yo entré furiosa en verdad. Y me dice: claro que se puede hacer, claro. Y me dio como 5 cosas que yo tenía que hacer para que esa niña se sintiera amada. Y entonces mi próxima conquista era que Natalia se sintiera amada. Hoy esa niña tiene 17 años. Y todos los días me dice: mamá, te amo, eres la mejor mamá del mundo. Ella sabe que tiene su mejor amiga. Y no hay rastro en la vida de Natalia, absolutamente nada. A los 30 años me divorcio. Y yo te quiero decir algo. ¿Cuánto crees que tenía mi hija más chiquita cuando me divorcio? 7 años. 7 años. Era un pacto con Dios. A mí un sacerdote me dijo: mire, ya, por favor, aquí en la Biblia dice esto, usted está absuelta, por favor, hágalo. Ya, necesito que se divorcie. Y entonces hago lo que tenía que hacer. Y yo creía que ya las cosas difíciles habían pasado. Ahí empieza una nueva etapa en mi vida, porque empiezo a lidiar con cosas que yo no sabía cómo era aquello. Te quiero decir que después de la muerte, yo creo que un divorcio es de las cosas más difíciles que un ser humano puede atravesar. Es el desierto existencial más difícil que un ser humano puede atravesar. En ese momento la vida me plantea un nuevo reto. Mis 3 hijos, irme de una casa de 3 salas, con club, con absolutamente todo, porque no se cumplieron los compromisos, y entonces me voy con mis 3 hijos, sola, con mis 3 hijos que estaban acostumbrados a una vida extraordinaria. Dejo todo, dejo negocio y vuelvo a empezar. Y digo, yo puedo volver a empezar, pero yo ya no quería hacer más este negocio, porque para mí era muy difícil volver a comenzar. No quería, y tampoco quería pelear. Simplemente abandoné y empecé negocios con China. Hice una compañía y empecé a traer contenedores de China, una compañía que hoy todavía se llama Conasia. Empecé a traer lencería y acero a Colombia y empecé a trabajar. Y pues, ¿qué crees? Cuando sabes producir dinero, produces dinero. Pero me sentía frustrada. Después de un año de hacer aquello, me sentía muy frustrada. Sentía que podía seguir siendo responsable financieramente con mis hijos y que lo podía lograr. Pero me hacía falta la asociación, me hacía falta todo lo que yo había vivido en este negocio, me hacía falta
hacer este negocio, me di cuenta que había una cosa, que era la cosa que yo más amaba en la vida y que era lo que más me gustaba de este negocio. Y empecé a darme cuenta cuánto lo amaba. Porque sabes una cosa, solamente cuando no tienes algo es que te das cuenta de lo importante que era en tu vida. Y sabes que amaba dar el plan. Me hacía falta dar el plan. Y entonces le dije a mi upline, yo necesito volver a comenzar este negocio porque necesito volver a comenzar, me hace falta este negocio. Y vuelvo a comenzar. Cojo mis 3 hijos un día, los pongo en mi camioneta, les digo, para comenzar algo nuevo necesitamos renovarnos y nos vamos para Bogotá. Llegamos a Bogotá, 8 horas manejando con mis 3 hijos atrás. Tienes que estar bien loco, ¿verdad? Bienvenido a Bogotá, y yo no sabía dónde iba a dormir esa noche. Pero yo siempre me he sentido especial y con una estrella. Y eso especial, hoy entiendo que ese ser especial. Especial es tu espiritualidad. Saber que nunca estás solo. Nunca. No importa qué esté pasando en tu vida, si tú tienes una conexión, tú nunca estás solo. Tú sabes que siempre todo, al final siempre va a estar bien. Llego con mis 3 hijos a Bogotá, dejo la compañía, esta con Asia en manos de mi socio, y dijo, no voy a hacer más esto, quiero volver a hacer este negocio. Vendo todo en Bucaramanga, se roban mi dinero. De repente me veo en esta situación, en una casa, con mis hijos, con una mesa Rimax, o sea, una mesa blanca de las más baratas que venden en cualquier lado, con colchones en el piso. O sea, tienen que entender que ni mis hijos ni yo ya estaba acostumbrada a esto. Volviendo a comenzar. Y mi meta era calificar diamante, nuevamente. Y entonces empezó mi carrera, y Carlos Eduardo, pues éramos amigos. Un día llegó a la casa a entregarme algunas cosas que estábamos haciendo de proyectos y me dice, Claudia, ¿y estos muebles? ¿Y qué pasa con las camas? Y porque le estaba mostrando, pues, donde yo vivía, éramos muy buenos amigos, siempre fuimos muy buenos amigos. Le digo, Carlos Eduardo, lo que pasa es que estos carpinteros siempre se demoran con las cosas, pero ya las mandé a hacer. Cuando califiqué platino, bueno, no había mandado a hacer absolutamente nada. Lo que pasa es que no tienes que andar contando a nadie lo que te pasa en tu vida. Cuando califiqué platino, nuevamente volví a comprar muebles. La compañía nuevamente me puso el pin de platino, pero ellos sabían y conocían la historia de cada día, porque sabían que cuando yo me divorcié, los últimos 4, casi 5 años, yo hice el negocio sola. Y ellos no entendían por qué yo estaba actuando de esa manera. Si ellos entendían que yo tenía que estar haciendo el negocio que por años había hecho. Pero la vida no se queda con nada, la vida no se queda con nada. Después de esto, calificó platino, califican 2 líneas. Carlos Eduardo y yo, pues estábamos cada vez más amigos, cada vez más disfrutando de la vida. Y ahí, que la vida no se queda con nada, el negocio regresa a mí. El negocio regresa nuevamente a mis manos. Y tienes que saber algo. Hay 3 lecciones importantes que yo aprendí en el camino. La primera, cuando yo estaba con mis hijos en Bogotá, estábamos solos, estábamos en el piso, estábamos pasando situaciones muy difíciles. Yo tuve que sacarlos del colegio porque no tenía dinero para pagar colegio en ese momento. Yo no me estaba preguntando, ¿y por qué me pasa esto? Yo entendí que tenía que poner punto final en mi vida y no hacer más interrogantes. Primera lección importante que aprendí en mi vida. Tú eres como un piloto de avión. ¿Alguien se ha montado acá en un avión? Imagínate que vas en ese avión y de repente hay una turbulencia. Y tú volteas a mirar la azafata y la azafata se está riendo. ¿Tú qué dices? No está pasando nada.
La misma turbulencia, la azafata está haciendo esto. ¿Tú qué dices? Nos caemos. Pues en la vida, cuando estaba con mis hijos, fuera del colegio, en el piso, yo era la azafata. Mis hijos estaban viendo mi cara. Y ¿sabes qué? No importa lo que estaba pasando. Yo tenía que tener la actitud correcta. Porque ellos tenían que sentir que nada estaba pasando. Primera lección, no importa qué está pasando en tu casa. Tu familia te está mirando. Tus hijos te están viendo. Lo mejor que le puedes dar de herencia para toda su vida a tu familia es tu actitud. Una actitud de campeón. La segunda lección, que no se te note. Que nunca se te note. Mi mamá me llamaba a la casa, Callita, ¿cómo estás? Mami, increíblemente bien. ¿Y los niños por qué no están estudiando? Mami, porque es que no les he conseguido cupo en el colegio. En ningún colegio. Carlos Eduardo llegó a la casa, ¿y por qué? No, porque los carpinteros. Que no se te note. No importa qué esté pasando en tu vida. Que no se te note. Porque alguna vez alguien resolvió un problema en tu vida. ¿Alguien lo hizo? No. Así que no se te note. Yo digo, y es cierto, que si comiste arroz con huevo, no importa. Lo importante es que no se te note. Lo importante es no llegar oliendo a huevo a ningún lado. Lo importante es que no se te note. Y la última lección que aprendí y que hizo que esto fuera grande en mi vida. Actuar como si ya lo tuvieras. Actúa como que ya lo tienes. El que tiene fe en el futuro, tiene fuerza en el presente. Y tú puedes ver tu vida y verla. ¿Y sabes qué? Pintarla como tú quieres. Pintarla como tú quieres. No importa qué, pero tú pintas tu vida como tú quieres. Porque la diferencia está en cómo tú abordas cada situación que tienes en tu vida. Yo quiero que se pongan de pie y pongan las luces todas las mujeres que están luchando y lidiando con sacar una familia adelante solas. Pónganse de pie. Vamos a darles un fuerte aplauso. Pónganse de pie. Pues mis amigos no están solas, no están solas. Vamos a ver las fotos ahora sí rápidamente y vamos a contarles un poco acerca de... Por acá hay unas fotos, este es nuestro matrimonio, ahí están nuestros hijos ya grandes, aquí está Cami, la que está aquí vestida de blanco, es la hija de Carlos Eduardo y aquí están mis 3 hijos. Ahí Claudia se estaba reconstruyendo y su vida le daba una nueva oportunidad para volver a construir lo que para ella era tan importante. ¿Qué es lo más importante para Claudia? La familia, una familia que hemos pintado a colores Carlos Eduardo y yo, que hemos construido Carlos Eduardo y yo. Ven, amor. Esto es Amway para mí. Amway es poder que a través de cada libro que tú te lees, que cada audio que tú escuchas, empiezas a construir el ser humano, el mejor ser humano que tú puedes ser, porque para mí la verdadera espiritualidad es el desarrollo personal. Es cuánto tú puedes ser la mejor versión de ti mismo. Y esa es la verdadera espiritualidad. Pasa las siguientes fotos. Vamos a pasarlas rápido porque, muy rápido. Fotos. Para mí Amway, aquí están los muchachos, siguiente foto. Para mí Amway es estar ahí, vamos a dejarnos ahí. Para mí Amway es estar en vacaciones en Nueva York, cumpliendo en Toronto, eso es Toronto, pero luego pasamos Navidad en Nueva York, cumpliendo uno de los sueños, ya no más ahí, quietitos, cumpliendo uno de mis sueños
Vamos a la anterior, que era una Navidad en Nueva York. Para mí Amway es que estos niños, que lloraba y gritaba que es Omar y me decía odio a Amway, el último día de las vacaciones en Nueva York me dice, Claudia, mami, quiero que sepas que eres mi héroe. Quiero que sepas, mamita, que quiero darle a mis hijos el estilo de vida que ustedes nos han dado a nosotros. Los hijos de los abogados quieren ser abogados como sus papás, los hijos de los médicos quieren ser médicos como sus papás, pero los hijos de los diamantes tienen que querer ser diamantes como sus papás. Mamá, yo quiero ser diamante. Natalia, que fue la niña reto en mi vida, pues verla hoy una persona completamente feliz, una persona completamente realizada y sintiéndose más amada. Cami, esto es un hobby que tengo, que es hacer joyas. Ahora no las vendo, ahora las hago. ¿Y sabes para qué las hago? Para regalarlas, porque es un hobby. Y todo lo que hemos disfrutado, como esto estamos, señores, poder, mujeres, reconstruir su vida. Poder reconstruir su vida, poder levantarse de las cenizas y poder decir, si cada día puedo levantarme porque tengo una nueva oportunidad. Y lo único que va a ser diferente en tu vida y en mi vida es la forma como pensamos. No las preguntas que nos hacemos de por qué, sino realmente las respuestas que damos y la forma como abordamos nuestra vida. Hay que saber poner punto final muchas veces y dejar de poner signos de interrogación. Así que la diferencia entre tú y yo no puede ser el cheque que nos ganamos. No puedes, lo que quieres quizás no es el cheque mío. ¿Quién quiere mi cheque? Eso no es tan importante. Lo más importante es cómo pensamos. Entonces me lo dijo allá alguien, ¿cómo pensamos? Esto es Amway para nosotros. Amway es poder reconstruir tu vida. Eso es Amway, señores. Es poder sacar la mejor versión de ti. Les queremos mucho, les amamos y mañana nos vemos en la convención.